Spotify 89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Cantor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Rubén. Y el día de hoy continuamos con nuestra invitada especial, Teresa Abedoy. Gracias por acompañarnos otra vez, Teresa. Y bueno, para quienes no escucharon nuestra cápsula de la semana pasada, voy a leer nuevamente su semblanza. Teresa Bedoy es creadora e investigadora. Estudió arquitectura y filosofía de la arquitectura. En la biblioteca descubrió los libros de poemas y quizá eso explique por qué ha dedicado fragmentos de su vida a estudiar un equipamiento que habita en muchas ciudades del mundo y que considera tan valioso como la poesía misma. Ha sido usuaria, voluntaria, asidua y viajera visitante de distintas bibliotecas públicas. Y bueno, Teresa, pues el día de hoy queremos hablar un poco más sobre un poemario que escribiste también en relación a las bibliotecas y que nos ha llamado mucho la atención desde su título, porque se llama Antidui, Notas de Campo, y fue publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2019. Y bueno, para quienes no conozcan un poco sobre conceptos de biblioteca, pues DUI es el tipo de clasificación que se utiliza dentro de las, bueno, de muchas bibliotecas para organizar los libros. Y bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntas y también como partiendo desde esta duda del título, ¿no? Entonces, Rubén, ¿quieres empezar? Sí, hola Tere, muy buenos días. ¿Por qué elegiste el título Anti-DUI y qué significa ir en contra de este sistema tan famoso de clasificación? Sí, ese plaquet tiene el subtítulo de Notas de Campo porque de 2013 y sobre todo 2014 y 15 todo el año, estuve haciendo trabajo de campo en la Biblioteca Vasconcelos y mi codirector de tesis era Ramón Salaverría. Entonces, a mí me preocupaba mucho, me importaba mucho la biblioteca como espacio, ¿no? Como un lugar urbano, radicalmente público, donde el Estado pone todo, y de esa línea iba. Y cuando conviví más de cerca con Ramón, a quien yo había leído desde hacía muchos años y seguía desde hace muchos años, Ramón no es una persona renegada, ni criticona, ni nada de eso, pero alguna vez llegué y estaba muy enojado con el sistema Dewey. Y yo dije, ¿qué pasa, no? Entonces me puse a pensar, y es un poco un guiño, una broma a mi querido Ramón Salaverría, pero también a preguntarnos esta visión tradicional de las bibliotecas, no solo la clasificación estanca, ¿no? De querer acomodar lo que les encanta decir a los bibliotecólogos como conocimiento, y a mí siempre me deja fría esos conceptos abstractos de conocimiento de qué, ¿no? De sembrar tomates, de tejer, o sea, de qué. Y entonces me parecía que resumía de una buena manera todos esos adjetivos que le solían poner a la biblioteca, o más bien reglas, normas y tradiciones estancas, ¿no? Entonces, pero con los años, irónicamente, me tocó en 2023 preclasificar 6,000 títulos, así como no me acuerdo si lo hice en 2 meses o en tres, una locura. Y ahí fue donde empecé a encontrarme de verdad, a confrontarme con el Iwi y decía, ¿dónde pongo parteras totonacas, no? Entonces, ahí empecé como a los años, porque la plaqueta es 2014, 2015, aunque se publicó en 2019. Es todo lo que yo anotaba en la tesis mientras hacía trabajo de campo en la Vasconcelos, que no iba a entrar en la tesis. La tesis no era de poemas, era de filosofía, de la arquitectura. Entonces, digo, a mí me llegó el término porque una vez vi renegando mi querido Ramón Salaverría y me puse a pensar, sí, esa clasificación resume toda esta cuestión cuadrada que a veces tenemos, no solo con las bibliotecas, ¿no? Sino con las maneras de leer el mundo, una cosa así. Bueno, hay una parte de tu libro en donde se lee, para sobrevivir hay que creer en algo y yo creo en las bibliotecas. Y bueno, a partir de esta frase nos gustaría preguntarte, para ti, ¿qué tan complicado es ser creyente de las bibliotecas en México o en general en Latinoamérica? Sí, como les contaba, creo que lo hablamos, no recuerdo, creo que sí. Digo, tiene tanto tiempo la biblioteca, tiene tantos siglos en todas las sociedades que está presente, que es muy fácil creer en ellas si las usas. Entonces, tiene que ver, a mí siempre me intriga este lugar que lo veo como tan sutil. Yo hice una tesis de maestría en 2008, presenté sobre la biblioteca como espacio de subjetivación. Ya sé, son términos muy sociológicos porque mi directora es socióloga,
pero a la vez decía, como no sabemos, sigue siendo para mí un hoyo negro de este lugar, que eso sí me acuerdo que viene del manifiesto, que tiene más respuestas que preguntas, porque durante 20 años o más he visto que todo el mundo llega a la biblioteca, se remanga y sabe qué hacer. Y los que están ahí decimos, o los que estamos ahí, decimos, yo no sé qué hacer con la biblioteca, es tan compleja, hay tanto valor alrededor de ella que no se reconoce. Por ejemplo, una señora que recuerdo que estaba una vez recortando banderitas y se dedicaba a agarrar volantes de los que regalas por promocionar algo, y dibujaba atrás una especie de cómics, pero una señora muy mayor. Entonces yo decía, Dios mío, qué valioso es esto y qué hermoso. Y a veces ni los propios bibliotecarios ni las personas se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, cuando uno se detiene un poquitito y pregunta o escucha qué estás haciendo, ves el valor de eso. Entonces, es imposible no creer en ellas. Una cosa muchas cosas me han conmovido en la biblioteca, pero recuerdo una vez que estaba, pues, no sé, sentada frente a un señor con gorra roja, un señor mayor, yo creo que más de 60, casi 70, y le empecé a preguntar, oiga, no lo conocía, nunca lo volví a ver, y le pregunté oye, ¿qué está haciendo? Y ella me dice, pues mira, estaba transcribiendo poemas de Mallarmé, no con compu a mano, y dibujando. Y yo le dije, ¿y por qué está usted dibujando? Me dijo, es que me gusta mucho dibujar. Todavía trabajaba el señor, me dijo, yo soy albañil. Bueno, yo me imagino que ya hacía cosas más leves porque se miraba muy mayor, pero a mí me impactó mucho eso que dije, él y yo somos iguales, somos animales. Él viene a la biblioteca por la poesía y el dibujo y es lo que yo hice desde los 8 años. Entonces, me parece un equipamiento tan valioso, tan delicado, tan extraño, que trabaja con las interioridades tuyas y de otras personas. Y fíjate, el Estado solo tiene que ponerte los recursos y no meterse más. Y ahí tú ejerces tu libertad y tienes oportunidad de hacer lo que quieras. Eso no lo encuentro en otro lugar. En el museo no voy a ir 5 veces a la semana, en la biblioteca sí. O sea, en el hospital pues no quiero ir, en la escuela pues voy por obligación, ¿no? O sea, es como, digo, ¿qué pasa con este lugar? Todavía me intriga, todavía no lo entiendo, todavía me parece un hoyo negro y me parece, ¿cómo no voy a creer en esto? Y, o sea, y creo que les pasa a todos los que la usan. Ujú. Y No bueno, tiene Tere, ya para más. despedirnos, porque se nos acaba el tiempo, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Anti-DUI, Notas de Campo? Ese sí está fácil porque está, la OneL lo colgó electrónicamente, ahí está en PDF, y también creo que lo venden físicamente, pero sí es bastante conseguible, me parece. Ok, pues muchas gracias Teresa por acompañarnos en estas últimas dos cápsulas. Te agradecemos pues bastante tus respuestas. También los libros que has escrito nos han gustado bastante y pues creo que son muy valiosos para quienes estamos en las bibliotecas, pero para también a todas las personas que han sido usuarios o usuarias de ellas y que podemos identificarnos con algunas de las cosas que ahí escribes. Y pues gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon el día de hoy y la semana pasada también. Y bueno, no sé si quieras darnos algún comentario final. No sé, para mí, bueno, a los últimos años estuve haciendo como un trabajo de poesía poesía y biblioteca, ya específicamente. Y cuando por fin terminé, era una pequeña tesis de maestría, y cuando terminé me di cuenta que toda la obsesión y todo el rollo que había tenido muchos años con la biblioteca tenía que ver con poesía y lenguaje. Y dije, en distintos aspectos. Y entonces después me quedé pensando, bueno, en realidad siempre fue así, ¿no? Desde la antigüedad hasta ahora. No lo sé, porque luego suena como que uno tiene certezas y a los 15 minutos se transforman absolutamente. Pero sí, al final de cuentas me di cuenta que todo el tiempo lo que había estado como en realidad interesada era en el lenguaje y la poesía, que tiene, eso está metido con la biblioteca, y estoy intentando como desentrañar eso de una manera más resumida que esa tesis. No sé. Pues esperamos pronto leer cualquier cosa que publiques y esperamos también poderte invitar nuevamente a otro de los espacios de pues estas bibliotecas. Muy Eh, amable. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Rubén. Nos vemos la siguiente semana y que tengan buen fin de semana. Bye. Bye, muchas gracias.